Estimados cadetes de primero Politécnico, tengan ustedes muy buenos días. Nos corresponde ver en esta clase, ya, luego de haber visto y analizado lo que corresponde a la estructura de la Tierra, ¿cierto? Nos corresponde volcarnos a lo que es el mar, ya, esencialmente toda esta capa de agua que envuelve la Tierra. Y que tenemos ahora también una nueva presentación, una nueva diapositiva, ¿ya? Que les envié justamente al correo, ¿cierto? Y que tiene como objetivo justamente localizar esta distribución geográfica de los continentes, los océanos, los mares, ¿cierto? Y adentrarnos finalmente hacia lo que es el relieve submarino, ya principalmente general, y luego, bueno, terminar, ¿cierto? O empezar, digamos, una nueva diapositiva con el relieve submarino de nuestro país, para que más o menos sepan, pero eso lo vamos a conectar con el relieve submarino general, el general, ¿ya? Eh, Vamos a comenzar entonces con la diapositiva 4 inmediatamente. A ver, quiero que entiendan lo siguiente. Yo sé que es algo muy básico, algo que todo el mundo debería saber o que damos por entendido que sabemos, pero no siempre lo sabemos. Em, ¿Cuál es la división más básica que existe de esta capa de agua que existe en nuestro planeta? ¿Ya? La primera y la más general, ¿cierto? Es el mar, ¿ya? Toda la masa continua, ¿cierto? Toda la masa ese 72% que separa, digamos, los continentes, se denomina mar, ¿ya? Si hablamos de teoría de conjunto, tenemos el mar, que es una sola masa de agua, ¿cierto? Una sola que está en toda la Tierra, sobre la Tierra, y separa los continentes, ¿cierto? Y el mar se divide a su vez en océanos, y los océanos a su vez se dividen en mares. Por lo tanto, en teoría de conjuntos tendríamos el mar, los océanos, ¿cierto? Y dentro de los océanos tendríamos los mares. Y vamos a ver justamente, el objetivo de la clase de hoy es justamente conocer mar, océanos y mares. ¿Ya? El primer concepto entonces, mar. ¿Cómo podríamos definir mar? Bueno, mar es esta gran masa de agua, ¿cierto? Que cubre la superficie de nuestro planeta, ¿ya? Y alcanza este 71-72% de la superficie terrestre, ¿ya? Sin embargo, no a todo lo que nosotros tenemos enfrente, ¿no? En el océano le denominamos mar, obviamente, ¿ya? Este mar tiene su clasificación, tiene, tiene subconjuntos, ¿no? De los cuales nosotros tenemos que aprender y bastante, ¿ya? Los hemos nombrado de alguna manera. Por lo tanto, del mar vamos a pasar inmediatamente a la diapositiva 5 que habla justamente de los océanos. ¿Cómo vamos a definir a los océanos? Bueno, el océano obviamente es una denominación de parte del mar, ¿cierto? Eh, es una gran extensión, lógicamente, del mar. ¿Y cuál es el indicador o cuál es el elemento diferenciador? ¿Ya? Los continentes, ¿ya? Es decir, todo este mar que cubre la superficie terrestre está dividida, ¿cierto? En océanos, y estos océanos son nombrados justamente en esta división que establecen los continentes, ¿ya? Por eso se denominan océanos, ¿cierto? Y prácticamente todo continente coincide o tiene justamente un océano enfrente o en su parte superior, etcétera, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cómo distinguir, en el fondo, cuántos continentes tenemos, ¿ya? Porque muchos me podrán decir, no, existen 5, existen 6 o 7. Analicemos en el mapa, ¿ya? Vayan a la diapositiva número 6. Si ustedes se fijan, yo les voy a plantear que solamente existen 3 océanos. ¿Ya? Y ustedes me dirán, pero profe, ¿cómo tampoco? 3 océanos. Miren, vamos viendo de izquierda a derecha. En la parte izquierda de la diapositiva 6, donde salen los océanos, ¿cierto? Tenemos al Océano Pacífico, ¿cierto? Que baña las costas de América, ¿ya? Hasta ahí estamos súper bien, ¿cierto? Luego tenemos América, ya. Entre América y África y Europa tenemos el Océano Atlántico. Hasta ahí ningún problema. Hay división, ¿cierto? Están los continentes, entonces tenemos el Pacífico, tenemos América, luego el Océano Atlántico, que está entre América, África y Europa, ¿cierto?
Y luego tenemos el Océano Índico, que está entre África, Asia y Oceanía, ¿cierto? Ahí tenemos tres océanos. Y luego volvemos hacia el Pacífico, que está entre Asia, Oceanía y América. Y ahí hemos hecho el giro. Yo no sé si ustedes reconocen otro océano. Ustedes me dirán, profe, pero la Antártica también es un continente. Y yo les diré, sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa con el Ártico y qué pasa con la Antártica? Ustedes saben muy bien que el Ártico como continente no existe. Por lo tanto, es muy difícil establecer un océano en el Ártico. El Ártico es un gran glacial, ¿no? Flotante, ¿ya? Pero no tiene tierra, ¿ya? Es una gran capa, ¿cierto? De hielo, ¿cierto? Gigante, pero no está sujeta a la tierra. Ojo con eso. A diferencia de la Antártica que sí, ¿ya? Y de hecho la Antártica debiera tener un océano. Pero ¿cuál es el problema con la Antártica? El problema es que la Antártica no tiene una forma paralela respecto al resto de los continentes, que están y se ven en este mapa muy uniformados, ¿no? Casi de manera vertical, ¿no? América, ¿cierto? África, Asia, digamos, en menor medida Europa y Oceanía. Y es muy fácil de distinguir, ¿no? Al Pacífico, al Atlántico y al Índico, por esta separación de los continentes. Los mismos continentes forman los océanos, ¿me entienden? Ahora, el tema con la Antártica es cuál podría ser, por ejemplo, y se los dejo como tarea, ya para que lo conversemos en clase, cuál podría ser un límite entre el Océano Pacífico, por ejemplo, el Atlántico y el Índico respecto de un continente, de un océano antártico, ¿ya? Porque es muy difícil establecer, no hay ninguna boya, uno podría decir, profe, podría ser el paralelo, no sé, el de 60 grados de latitud sur. Ya, podría ser, eh, pero no hay nada escrito al respecto, ¿ya? Uno podría considerar que estos océanos del glaciar ártico o antártico son más bien nominativos porque están en los polos, ¿no? de nuestro planeta. Pero es mucho más certero decir, ¿saben qué? Si el océano corresponde a una subdivisión del mar y que justamente el indicador es la división continental, entonces, bueno, tenemos tres nomás, no tenemos más. El Pacífico, el Atlántico y el Índico. El Pacífico es el más grande, luego tenemos el Atlántico y luego tenemos el Índico. No sé si me logro explicar, o sea, no sé si logro hacerlo entender de que efectivamente es así, ¿ya? Lo podemos discutir en clase, por supuesto. ¿Ya? No es mi idea matar algún océano, por si acaso, ni discriminar al glaciar ártico o algún océano, digamos, antártico. Otro criterio podría ser la temperatura de las aguas, ¿no? ¿Ya? Considerando que las masas de agua vienen justamente, por lo menos en nuestra corriente, vienen con 4 grados desde Magallanes, quizás menos, no sé, menos 0 grados también podría ser un indicador. Piénsenlo, tarea para la casa, digamos, y lo conversamos en clase, ¿ya? Pero espero que quede claro que el océano es esta gran masa de agua dividida justamente por los continentes, ¿ya? Eso. Incluso en el estrecho de Magallanes, ¿cierto? Cuando se sale del estrecho de Magallanes hacia el Atlántico, existe hasta un cambio de color, ¿ya? Entre el Pacífico, que es mucho más oscuro, producto de la densidad y del frío, respecto de el Atlántico, que es un poquito más claro y también es más se presenta más cálido, ¿no? Vamos a la superficie, ¿no? En la diapositiva 7, ahí tenemos las divisiones considerando, ojo, el océano Antártico y el Ártico, ¿ya? Y aquí hay algo muy especial que también se los comenté en algún momento, muy a la rápida, ¿no? Que tiene que ver con esta distribución de la superficie del océano y la Tierra. Si ustedes se dan cuenta, la superficie continental emergida, cuando hablamos de superficie continental, siempre hablamos de tierra emergida, ya está sobre el nivel del mar. Mire, la superficie continental tiene un 29,2%. O sea, todos los continentes, si nosotros los agrupáramos, volviéramos a la Pangea, tiene ese 29,2%. Pero, fíjense, en cuanto a superficie, el Océano Pacífico representa el 32,3% de la superficie de la Tierra. Es decir, que nosotros podríamos
juntar toda la Tierra, volver a la Pangea y podríamos perfectamente meterla toda dentro del Océano Pacífico. Y aún así sobraría un porcentaje de agua, ¿ya? Es decir, toda la Tierra emergida entra perfectamente a la superficie del Océano Pacífico, ¿ya? Para que se den cuenta y dimensionen lo grande que es el Océano Pacífico, ¿ya? Bueno, luego tenemos el Océano Atlántico con un 15,9% de la superficie de la Tierra y el Índico con un 14,1%, que pareciera ser pequeño, pero es grande, ya no muy grande, pero pareciera estar como muy encerrado, como en una cuenca, ¿no? ¿Ya? Y la consideración del Océano Antártico, un 5,8%, y del Ártico un 2,7%, simplemente considerar el mar que baña las costas de tanto el continente antártico como este gran glacial, digamos, llamado el Ártico, ¿ya? Y finalmente vamos a pasar a los mares, ¿ya? Tenemos el mar, ¿cierto? La gran masa de agua que cubre la Tierra. Tenemos los océanos, que ya lo hemos discutido, ¿cierto? Y ahora entramos de inmediato a los mares. Y esta va a ser la última parte, digamos, de la clase para después volver y retomar vamos a ir entrando, ¿no es cierto?, a lo que es la costa, el relevo submarino, que lo vamos a ver en la próxima clase. Cuando hablamos de los mares también se dice, ¿cierto?, que son extensiones de agua, ¿cierto?, que están dentro de los océanos, ¿ya? Pero que tienen otro tipo de conformación, que tienen otro tipo de división geomorfológica, ¿ya? Porque obviamente dentro de los océanos existen mares, existen tipos de mares que vamos a ver ahora, ¿ya? Y hablamos de 14 millones de kilómetros cuadrados de mares, ya que tampoco no es una cifra menor, ¿ya? Y los mares son estas extensiones de aguas que están separadas por configuraciones geomorfológicas puntuales y específicas, y que vamos a ver justamente ahora en la clasificación. Así como los océanos los dividen los continentes, bueno, a los mares también los dividen, pero los dividen en configuraciones geomorfológicas mucho más puntuales, ¿ya? Y que vamos a analizar a continuación, que puede estar dado por la costa, por el relevo submarino, etcétera. Los vamos a ver ahora. Eh, pero antes vamos a hablar de las máximas profundidades, porque ojo que aquí hay alguna sorpresa. Si usted se fija, la superficie del Océano Pacífico es la más grande, ¿cierto? La profundidad media del Océano Pacífico son 4.282 metros, ¿cierto? ¿Sí? Y la profundidad máxima, ojo con esto, son 11.000 metros, 11 kilómetros ya de profundidad. Comprenderá que eso es, sí, es bastante, y es la máxima. Y esta profundidad, fíjese que se encuentra, es llamada la famosa fosa de las Marianas, ya que vamos a analizar y vamos a ver algunas fotos porque le subí algunas fotos. Luego tenemos el Atlántico, ¿cierto? Tiene una profundidad media de 3.926 metros y la profundidad máxima, ¿cierto?, son 9.200 metros, 9 kilómetros y algo. Luego tenemos el Índico con una profundidad media de 3.963 metros, ¿cierto? Y una profundidad máxima de 7.460. Luego tenemos el Océano Antártico, ¿cierto?, que tiene una profundidad media de 2.500 metros, ¿cierto? Y 7.235 metros la profundidad máxima. Mientras que el Ártico, una profundidad media de 1.205 metros y una profundidad máxima de 4.300 metros, ¿ya? Vamos a ir de inmediato entonces a esta máxima profundidad que se encuentra justamente en el Pacífico, hacia Filipinas, ¿no? Vamos a la diapositiva 10. Mire, ahí se encuentran las fosas de las Marianas, ¿ya? Hacia el noreste, ¿cierto?, de Filipinas, al norte, ¿cierto?, de las Islas Marianas, de Guam, ¿ya? En algún momento probablemente vayan a conocer navegando. Hay algo muy interesante, medio salfático incluso. Si usted se fija en la diapositiva 11, esa imagen corresponde a la fosa de las Marianas. Si usted se da cuenta, pareciera ser un anillo, un círculo perfecto, como si hubiera atravesado, digamos, un meteorito, ya, como si alguien hubiera metido, como alguien mete el dedo en la torta, por ejemplo, y queda perfecto, digamos, el cilindro. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Es un cilindro, este encabezado, ¿no? Es un cilindro perfecto, como si alguien hubiera metido un dedo, digamos, y lo hubiera atravesado por 11
kilómetros, que no es menor. Han existido escasas expediciones hacia el fondo oceánico en las fosas de las Marianas. Se han descubierto especies nuevas, pero no hay mayor estudio porque parece que no hay mayor interés o simplemente no hay mayor interés por invertir, digamos, en este tipo de investigación. Ya lo de la fosa de la Mariana es un misterio. Ustedes pueden ver un montón de videos en YouTube respecto de lo que se puede ver o lo que se vio o las mismas investigaciones científicas han hecho. ¿Ya? Pero fuera de todo, mira esa embarcación que está ahí como saliendo, ¿no? Llega a ser como de película de terror, medio espeluznante, ¿no? Como que si se le cae el celular ahí, bueno, sería todo con su celular, ¿no? Una cosa así, ¿ya? Eh, Nosotros en nuestro país, para que ustedes sepan, y vamos a la diapositiva 12, nos atraviesa una fosa, ¿no? Desde Lima hasta Valparaíso, que se llama la fosa chileno-peruana. Obviamente los peruanos le dicen peruano-chilena a la fosa, ¿ya? Y tenemos una profundidad muy pronunciada, ¿no? 4.000, 4.200 más o menos. No, miento, 8.000. 8.000 metros más o menos de profundidad. Les voy a mandar un reportaje que se hizo respecto de la fosa Atacama, que está a la altura del cerro Yuyayaco, que es un volcán, ¿ya? Si ustedes se fijan, por la costa está Antofagasta, ¿cierto? Hacia el sur este, ustedes ven, ¿cierto? El cerro Yuyayaco, ¿ya? A esa altura, donde dice fosa peruano-chilena, está la fosa de Atacama, ya que tiene más de aproximadamente 8 kilómetros de profundidad. En la diapositiva 13 pueden ver que está justamente a la altura del volcán Yuyayaco, que tiene 6.739 metros de altura. Y si se fijan en la diapositiva 14, ¿ya? Está la comparación de estas grandes fosas, ¿no? La fosa de Atacama, ¿cierto? Al sur de Antofagasta, ¿ya? 8.065 metros, ¿no? Versus la fosa de las Marianas, que está frente a Japón, 11.035 metros, ¿ya? Hay un perfil, digamos, submarino que uno podría entender. Eh, la fosa, obviamente, es mucho más profunda que una depresión cualquiera, ¿ya? Así que eso debe ser o tiene que ser entendido de esa manera. Una depresión, obviamente, es un hoyo cualquiera, pero una fosa es una sobreexcavación, una máxima profundidad, digamos, dentro de una depresión. Ustedes comprenderán que el fondo submarino es en sí una depresión, ¿ya? Porque entendiendo que los continentes son islas y hay islas por lado y lado, entonces lo que queda, ¿cierto?, es una especie de piscina, una depresión. Y sobre esa depresión tenemos estas sobreexcavaciones que son estos hoyos gigantes o profundos llamados también fosas, ¿ya? Vamos a la clasificación de los mares y con esto terminamos la clase de hoy. Existen 4 tipos de mares, ¿ya? Esto es diapositiva 15, ¿ya? El primer mar que tenemos es el epicontinental, ¿ya? Dice que cubre parte de la plataforma continental y tiene escasa profundidad. Justamente esa es la gran característica que tiene el mar epicontinental, que tiene escasa profundidad, y esa es la gran característica. Es más, esas zonas no debieron estar cubiertas por agua, ¿ya? Pero, bueno, esta forma, ¿no? Esta depresión fue cubierta simplemente por agua. La diapositiva 16 muestra justamente el mar Báltico. El mar Báltico, que es toda la zona vikinga, ¿no? Toda la zona de la Escandinavia, ¿ya? Al norte de Europa, muestra los golfos, ¿cierto? Etcétera. Y miren la máxima profundidad que tiene, que son 338 metros. Si usted se da cuenta, para todo lo que hemos hablado de profundidad, sobre todo en el Pacífico, es muy poco, muy poca profundidad. ¿Ya? Por eso que el mar epicontinental se caracteriza específicamente por tener escasa profundidad. Si usted se da cuenta, está como medio comprimido. Toda esta zona de la Escandinavia y todo lo que es el mar Báltico no debió haber tenido mar, ¿ya? Y hay una curiosidad, ¿no? Pensando en los vikingos. Yo creo que por esta misma razón, los vikingos no tenían quilla en sus embarcaciones, ¿ya? Y por eso que ellos pudieron entrar, digamos, por los ríos en Europa. No encallaban, eran rápidas, digamos, sus embarcaciones. Y creo que entendieron
este concepto. No, quizás no con estas palabras técnicas, pero entendieron que el mar no tenía mucha profundidad. ¿Ya? Eso. Vamos al segundo tipo de mar, el mar del tipo Mediterráneo. Es súper importante entenderlo porque el mar Mediterráneo está encerrado en cuencas, ¿ya? Y que solamente se comunican con océanos a partir de los estrechos. El mar Mediterráneo, el mar Rojo, ¿cierto? El mar Negro son tipos de mares mediterráneos. Vamos a la diapositiva 17. El mar Mediterráneo, que lo conocemos desde la historia antigua, ¿cierto? Con Roma, con Grecia, ¿ya? Uno no le llama Océano Pacífico, a pesar de que este mar pertenece al océano, perdón, al océano Atlántico, perdón, ¿ya? Uno no le llama Océano Atlántico al mar Mediterráneo. ¿Se acuerdan que con los griegos, ¿cierto? Con los romanos, vimos un montón de tipos de mares, el Egeo, el Tirreno, el Adriático, ¿cierto? Bueno, todos estos están dentro del mar Mediterráneo, imagínense, ¿ya? El mar Mediterráneo es todo este mar, ¿cierto? Que coincide con estos tres continentes, ¿no? Con Europa, con África y con Medio Oriente. Pero también tenemos el mar Egeo, también tenemos el mar Negro en el norte. Si ustedes se dan cuenta, está entre Turquía, ¿cierto? Y Rumania, Bulgaria, ¿cierto? Ucrania, ¿ya? Y es toda una especie de piscina, ¿no? Pero que se comunican, ¿cierto? Con el estrecho ahí de los Dardanelos, ¿cierto? Luego con el mar Egeo y este con el mar Adriático, etcétera. ¿Ya? Lo mismo pasa con el mar Rojo, ¿no? Fíjense en Egipto, ¿ya? El mar Rojo, ¿cierto? Nos conduce, ¿cierto? Hacia el Índico, ¿ya? Finalmente, ¿ya? Por el canal de Suez, ¿cierto? Eh, Vamos al tercer tipo de mar, que es el mar abierto. ¿Ya? El mar abierto dice que son partes del océano con los que comunican los continentes. Eh, los mares abiertos, en el fondo quiero que lo entiendan de esta manera, este tercer mar, el mar abierto es un mar de entrada hacia un continente o hacia alguna configuración de relieve o terrestre. ¿Ya? Fíjense acá, vamos a la diapositiva 18. Mira el Mar del Norte. El Mar del Norte es una verdadera entrada, ¿no? Que está entre la isla, ¿cierto?, de Gran Bretaña, parte de Europa, ¿cierto?, y hacia el norte Escandinavia, ¿ya? Es un gran canal, ¿no? Pero es un mar abierto, ¿ya? Si nosotros pensamos en el concepto de mar de Chile, por ejemplo, el mar de Chile es un mar absolutamente abierto, porque es una puerta de entrada, digamos, a todo nuestro país, ¿ya? Y no hay mayor configuración como estos tipos de mares en Europa, ¿cierto? Que está completa y llenas de mares, ¿ya? Nuestro mar, el mar de Chile es, si usted quiere saberlo, es un mar abierto, porque es una entrada, digamos, a todo nuestro país. Y finalmente, lo que tenemos son los mares cerrados, ¿cierto? Que están completamente rodeados de tierra, ¿ya? Son verdaderos lagos, ¿ya? Pero ¿por qué se llaman mares y no se llaman lagos? Lo vamos a ver en lo siguiente. Fíjese acá en la última diapositiva, que es la diapositiva 19. Tenemos el mar Caspio, ¿cierto? En Asia y el mar de Aral, ¿ya? A ver, ¿por qué estos se llaman mares y no se llaman lagos? ¿Ya? Porque resulta que en la configuración, ¿cierto? Continental, en algún momento, este tipo de depresiones estaba conectado justamente con el Océano Índico. Es muy, muy probable, ¿ya? Pero de repente la Tierra se empezó a ajustar, ¿ya? De alguna manera, y lo que quedó justamente en esta Grande Depresión fue parte de este mar, del Océano Índico. Lo mismo pasó con Aral, ¿ya? Aunque ustedes digan, pero profe, está como muy alejado. Bueno, así se configuró la Tierra se configuró a partir de puro movimiento volcánico y sísmico. Entonces estos mares se cerraron, ¿ya? Se cerraron. Y producto de las temperaturas pudieron efectivamente conservarse como tales, ¿ya? Y es así como tenemos el mar Caspio, que es un verdadero lago, y el mar de Aral, ¿cierto? Que es otro lago que es mucho más pequeño, y todo converge, ¿cierto? O todo está, digamos, entre Rusia, ¿cierto? Irán, en todo lo que es el continente asiático, ¿ya? Entonces, bueno, ahí están los cuatro tipos de mares, por lo menos hoy día hemos visto lo que es el mar, lo que son los océanos, lo que son los mares y su clasificación. La próxima semana vamos a continuar con este mismo Power, ¿ya?
Vamos a hablar de las costas, de los accidentes geográficos, de la clasificación de las costas, de una manera muy, muy simple, porque tiene un nombre extraño, pero en realidad no tiene nada de extraño. Y vamos a terminar, ¿cierto?, con el relieve submarino general, que es súper, súper importante que lo veamos, pero vamos a ir lentamente para que puedan entender cada uno de estos contenidos. Espero que hayan entendido y cualquier problema, ¿cierto?, cualquier duda, bueno, eh, la resolvemos, ¿cierto?, en nuestra clase de la semana. Que tengan una buena semana, que estén muy bien, cuídense mucho.